respecto a la posibilidad de establecer un mercado de carbono en México de conformidad a las disposiciones del Acuerdo de París y las acciones adoptadas por la comunidad internacional en la materia. Agradecemos su asistencia a este importante evento. Bien, para el acto inaugural de este foro, saludamos en primer término a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida a la senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República. Saludamos con gusto al doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Está con nosotros la doctora María Amparo Martínez. Ella es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y también nos acompaña el senador Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la transmisión del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, en el marco del cumplimiento de las metas del cambio climático de México, tiene a continuación la palabra la senadora Silvia Garza Galván. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos, amigas, bienvenidos al Senado de la República. Me complace mucho saludarlos y en especial saludar a mi compañero y amigo senador Manuel Cárdenas Fonseca. Gracias, secretario, por estar aquí, siempre al pendiente de los eventos de la Comisión Especial de Cambio Climático. Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, gracias por acompañarnos siempre. Siempre ha estado con nosotros el doctor Rodolfo Lacy. Por favor, envíe un saludo muy afectuoso al secretario, el licenciado Rafael Paquiano. A la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias, querida Amparo, por estar aquí y por acompañarnos también siempre y ser parte externa de esta comisión. Vamos siempre de la mano trabajando duro por las cuestiones que le interesan al país, por cuestiones que pueden beneficiar, por supuesto, en primer lugar a la gente, en segundo lugar a los recursos naturales en toda la máxima expresión. Señoras y señores, me complace dar inicio al foro sobre el uso de instrumentos de mercado para el cumplimiento de las metas de cambio climático, por el gran interés que ha despertado a la luz de importantes debates internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sustentable. Este es un foro más de una serie de foros coordinados por la Comisión Especial de Cambio Climático. Y quiero decirles que tanto el senador Manuel Cárdenas y su servidora, y también todos los integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático, estamos impulsando a dejar de legado que esta comisión sea ordinaria. Esto será un buen mensaje de parte de la Junta de Coordinación Política del Senado, de parte de la mesa y por supuesto de todos los integrantes, de tener una comisión ordinaria aquí en la Cámara de Senadores. Nosotros venimos atendiendo temas fundamentales para visualizar esta problemática global. Hace unas semanas evaluamos con un grupo de expertos las posibles implicaciones de la política y gestión del presidente Trump en las acciones a nivel mundial y también de México para combatir el cambio climático.
En los siguientes meses habrán otros foros de alto nivel donde convocaremos a los mejores expertos de nuestro país. En el tiempo que queda de esta legislatura, nuestra comisión estará más activa que nunca. Vamos a la COP23, vamos a Bonn y tenemos que llevar buenas cuentas. Ayer me dio muchísimo gusto estar en un evento que convoca el secretario de Medio Ambiente en el SINAC y por supuesto darle la bienvenida y felicitar a la doctora Patricia Muñoz, que es ahora la presidenta del Consejo Técnico del mismo sistema. Agradezco muchísimo a los panelistas que han aceptado estar aquí para compartir sus conocimientos y experiencia en este tema. Es un tema relativamente nuevo, es un tema difícil también de entender, así como a los representantes del sector público, privado y social, académicos y a todos los interesados en este tema. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer posible este foro. Como sabemos, México ha planteado acciones ambiciosas en materia de desarrollo sustentable, especialmente en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Las cosas están cambiando. Esta decisión del presidente Donald Trump de salirse del Acuerdo de París, por supuesto que tendrá consecuencias, independientemente del candado que existe, si es inmediato o no. Sabemos perfectamente bien que los países nos tendremos que poner de acuerdo para aumentar, ¿sí?, las metas, y esto se complica al interior de cada uno de ellos, y hablo por México. O sea, ¿qué es lo que qué propusimos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Y la brecha, si se abre más o se queda igual. Que qué bueno que está aquí el subsecretario Rodolfo Lassi para que nos platique un poquito de esto que a mí en lo personal sí me tiene nerviosa. Además, nuestro país ha tenido siempre una activa participación en las negociaciones internacionales de cambio climático, así como una pronta ratificación al Acuerdo de París, en cuyo marco México reiteró sus contribuciones determinadas nacionalmente. Esta contribución señala que las metas de mitigación podrán incrementarse si se contara, entre otros factores, con un precio internacional adecuado del carbono. En esta misma línea, la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 94, indica que se podrá establecer en México un sistema voluntario de comercio de emisiones con el objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, de forma reportable y verificable. Esto es muy importante. Un mercado de este tipo también impulsaría el cumplimiento de la Ley de Transición Energética, con miras a intensificar el uso de energías renovables y a cumplir las metas nacionales de reducción de emisiones. En el año 2016, el Gobierno federal y la Bolsa Mexicana de Valores firmaron un acuerdo sobre un esquema piloto para desarrollar un mercado de bonos de carbono en México, por medio del cual se buscaría incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el objeto de cumplir con las metas internacionales de México, considerando la incorporación voluntaria a los programas de reducción en el uso de combustibles fósiles para usos energéticos de empresas públicas y privadas. La adopción de esquemas como el de bonos de carbono de Estados Unidos, Canadá y Europa, con fines de incentivar la mitigación hacia esquemas de energías no contaminantes y sustentables, se han desarrollado al amparo de las autoridades locales y bajo esquemas privados de funcionamiento no federales. Si bien se augura que estos mercados aceleren los esfuerzos de la mitigación de manera costo efectiva, a la vez ayudan al país a cumplir los objetivos del desarrollo sustentable en largo plazo. Estos esquemas se encuentran aún en etapas de desarrollo a nivel mundial,
Por eso es muy importante este foro. En lo personal, escucharlos en estos temas para mí es de suma importancia, porque significa qué vamos a hacer de aquí, del Senado de la República, cómo podemos apoyar estas cuestiones siempre para mejorar. Para la Comisión Especial de Cambio Climático es muy importante identificar estos temas de vanguardia, temas que sin duda se desarrollarán en todo el mundo y ayudarán a transformar y descarbonizar las economías de los países. No queremos que México llegue tarde a la cita. Debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos para alcanzar un desarrollo económico vigoroso, descarbonizado y sobre todo incluyente y con equidad social. Esto es lo que queremos. En tal contexto, me permito extenderles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este foro, al Senado de la República, a su casa, que estoy segura que el debate será muy fructífero y servirá para nutrir los trabajos de la Comisión Especial de Cambio Climático. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es su casa. Muy buen día. Y por supuesto, muchas gracias a la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático por su mensaje y por compartirnos este anuncio para buscar que esta comisión sea ordinaria. Bien, antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida a la senadora Marta Palafox Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Escuchemos ahora el mensaje del secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, senador Manuel Cárdenas Fonseca. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Saludo con respeto a don Rodolfo, a María Amparo, a nuestra compañera y amiga Marta y a mi muy apreciada y respetada presidenta de la Comisión, Silvia. Este foro sobre mercados de carbono realmente sugiero debe de lograr acuerdos sobre cómo caminar en lo que nos hace falta. Cito: con recursos propios México reducirá el 22% de sus gases de efecto invernadero. Termina la cita. Pareciera ser que ese es el mantra que hemos venido escuchando de los compromisos climáticos de México. Pero yo no he logrado escuchar cómo, cuándo o dónde se cumplirá esa promesa climática. Bienvenidos al debate, salvo que decidamos seguir no creciendo nuestro Producto Interno Bruto. Hasta donde alcanzo a ver, sería la única forma y eso no es conveniente. Por lo tanto, sugiero que la pregunta clave es sobre qué sector de la economía o del gasto público recaerán las inversiones extraordinarias para lograrlo. Si bien México salió y fue el primer país en desarrollo en presentar metas ante la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fijando incluso un pico de emisiones en el año 2026, prometiendo también su desacoplamiento respecto al crecimiento, que es un tema que no hemos podido lograr ni siquiera en los subsidios energéticos y que en lugar de desacoplarlos, los ocultamos como en la gasolina y el diésel. Si no lo ve alguien así, con mucho gusto aceptaría sus opiniones y corregiría mi percepción de las cosas. Pero además me preocupa mucho que en esto que nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nos convoquemos realmente a definir sobre qué rubros y materias de la política pública debemos incidir, porque ahorita lo que tenemos realmente es el marco regulatorio de Semarnat, y yo felicito a Semarnat, pero no veo en el Ejecutivo Federal, en esa transversalidad, alguien más que esté considerándolo. No veo criterios, programas específicos, puntuales, ni que estén hablando de eso.
del mercado de carbono o los mercados de carbono, ni en la Secretaría de Hacienda, ni en la de Economía y tampoco en la de Energía. De ahí que una convocatoria muy respetuosa al Ejecutivo Federal para que se alineen las dependencias y se logren los objetivos. Cabe aclarar que los certificados de energía limpia, desde mi particular punto de vista y de muchos otros, no deben ser considerados como certificados de reducción de emisiones y menos como un mercado de carbono. Primero, porque son un instrumento para diversificar la matriz energética, y segundo, porque el objetivo de la Secretaría de Energía es que México, al 2050, tenga el 50% de electricidad limpia, y eso en términos totales es solo el 10% de la energía que se usará en México. Y adicionalmente, si vemos esto, lo que nos lleva es a entender que la realidad es que México ha fijado metas basadas en 50% de gas natural y desgraciadamente eso incluye el gas shale y 50% de energía limpia. Por ello es importantísimo que se discuta sobre la creación de un mercado real de reducción de emisiones que incentive a otros sectores y también de forma adicional al energético. Probablemente muchos no estén de acuerdo conmigo, y lo celebraría, pero para un servidor, lo que comentaba nuestra compañera Silvia, a la luz de lo que he advertido, el mercado voluntario que se realiza en la Bolsa de Valores pareciera ser más una simulación que ser un programa piloto. Ojalá y se pareciera como lo que hizo China, que lo realizó con mercados de prueba en 7, 8 ciudades, como Shenzhen, Guangdong, Beijing, Shanghai, etcétera, y que les permitió la creación de su mercado de carbono nacional para este año. En China no lo hicieron así. Veamos referencias genéricas y aprovechemos experiencias que están siendo exitosas. Ellos no lo hicieron ni en todas las emisiones ni en todas las ciudades al mismo tiempo. Probaron y crearon su modelo nacional de mercado de emisiones a través de construir 7 mercados distintos y haciendo pruebas por sector. Así pues, en una economía como la mexicana, esto podría funcionar en los grandes sectores industriales, pero hay uno en especial en el que podría desarrollarse de forma inmediata. Ahí sí podríamos tener en forma inmediata un programa para establecer un mercado piloto, y es en el sector petrolero, en el que ya existe regulación para emisiones permitidas de gas metano, por lo que ya se recupera un alto porcentaje de ese gas de efecto invernadero. Y si se le normara para que fuera un porcentaje mayor creando un mercado de emisiones, la empresa que no logre esa recuperación de metano fijada tendría que comprar las emisiones emitidas a otro sector, como el de residuos urbanos, que es responsable de más de la 10ª parte de las emisiones a nivel nacional. En fin, esto se puede hacer si hay voluntad política, si hay certeza y certidumbres jurídicas, si hay métricas. De otra suerte, nos vamos a quedar en el gerundio y en el participio. Así pues, con ejemplos como este, es que los invitamos a que se debata con la seriedad que caracteriza a los participantes, pero que el legislativo y el ejecutivo también tengamos una obligación respecto de lo que en foros como estos se nos proponga, y que vayamos más allá, y que también se regule el nivel máximo de emisiones por industria, ramo, sector, y se define el mecanismo jurídico para establecerlo. Bienvenidos pues a la discusión, en estos términos o bajo cualesquier otro que ustedes consideren que sea útil, pero que sea una realidad. Insisto, que los mercados tengan certeza y certidumbre jurídicas respecto de toda la cadena de valor. De otra suerte, una vez más estaríamos nada más viendo en el papel unas buenas intenciones. Saludo a mi compañera Luz María y gracias por permitirme hacer uso de la palabra, y éxito.
Agradecemos las puntuales reflexiones que nos ha compartido el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Y bien, saludamos y damos la bienvenida a la secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático, senadora Luz María Beristain Navarrete. Bien, reiterando nuestra más cordial bienvenida, hace uso de la palabra el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, doctor Rodolfo Lassi Tamayo. Bien, buenos días a todos, buenos días senadores, senadora Silvia Garza, de nuevo es un gusto estar aquí con ustedes en esta convocatoria sobre un tema pues muy especializado en realidad, ¿no? Porque los instrumentos de mercado son uno del conjunto de instrumentos económicos que es necesario aplicar en la gestión climática a efecto de poder lograr nuestros objetivos. Yo voy a participar en el primer panel y entonces hago una presentación para el primer panel para tratar de contestar es cómo queremos construir y por qué queremos construir los instrumentos de mercado. Entonces, a raíz de las dos primeras intervenciones de los senadores, me gustaría reflexionar un poquito sobre efectivamente cómo es que ha evolucionado este concepto y cómo se está aplicando en la actualidad. Tal vez la primera referencia inmediata que tenemos es el artículo 6 del Acuerdo de París, en donde dice que lo que van a poder hacer las partes precisamente para colaborar entre ellas, o sea, los países, es un intercambio de reducciones voluntario, ¿no? A esto le podemos denominar mercado. Se evitó la palabra mercado en el Acuerdo de París por cuestiones de negociación, pero en realidad lo que sucedió en un primer término fue que se creó ya el primer mercado internacional, que es el de la aviación. Entonces, yo diría, eso nos marca una visión muy clara de lo que va a suceder cuando el Acuerdo de París, que tiene un periodo de aplicación del 2020 al 2030, empiece a funcionar desde el punto de vista operativo. Esa es tal vez la visión que nosotros debemos de tener, no solamente como país, sino también como individuos. ¿Por qué? Porque para eso fue hecho el Acuerdo de París, para que las cosas cambien y entonces tengamos distintas maneras, y esta, la de los mercados, es una de ellas, que nos faciliten el camino, pero también que nos vayan guiando hacia cuál va a ser precisamente nuestra estrategia de mitigación y cómo vamos a evitar estos escenarios de 2 grados o de 1.5 grados más de aumento en la temperatura. Los mercados de contaminantes surgen de un problema, o tal vez el primer problema regional reconocido a nivel internacional, que fue el de la lluvia ácida. En estricto sentido, los industriales del carbón, los industriales de la electricidad, empezaron a emitir grandes cantidades de dióxido de azufre que se convertía en lluvia ácida y empezaron a destruir los bosques en Europa, en el noroeste de Canadá, Estados Unidos, y entonces fue necesario implementar legislaciones como la del Clean Air Act, ¿no? La ley del aire limpio en los 70s, que motivó que los industriales dijeran, oigan, no nos pongan esos límites tan estrictos, algunos los podemos cumplir, o sea, algunas fábricas es muy fácil que lo cumplen, otras que no, y ¿por qué no nos dejan ponernos de acuerdo entre nosotros para poder bajar las emisiones en conjunto y solucionar el problema? Y así fue, y ellos propusieron, en lugar de un command and control, que era lo que se utilizaba mucho en la EPA, o sea, de poner un límite máximo de emisión para todo mundo, parejo y raso, ¿sí? Se decidió establecer un cap and trade, ¿no? O sea, un límite para todos, que todos tienen que cumplir, pero no individualmente, sino en el colectivo, aplicando pues un concepto que se utiliza mucho en el manejo de recursos atmosféricos, que es el de la burbuja, ¿no? O sea, tenemos una atmósfera en una cuenca cerrada o relativamente cerrada, en la cual podemos aguantar hasta cierto número de emisiones que pues pueden ser después diluidas o pueden movilizarse hacia otros
ecosistema sin afectar al que actualmente está bajo gestión, y sobre esa burbuja entonces aceptamos un máximo de emisiones. Y ya será entre los particulares que las emiten, que se pongan de acuerdo, y ahorita vamos a explicar por qué, porque va a haber mucho detalle a lo largo del día, ¿no? Y cómo, ¿no? Para bajar esas emisiones. Entonces, es una facilidad, o sea, es un mecanismo para facilitar que el sector industrial, público o privado, cumpla con un objetivo ambiental necesario por cuestiones de salud pública, por cuestiones de preservación de los ecosistemas o por cuidado del planeta. Entonces, ese mecanismo ha sido ya incorporado al menú de opciones que tienen de políticas los gobiernos. Entonces, muchas veces pareciera ser que es una política dictada por el gobierno, el mercado o los mercados de contaminantes. En este caso, ahorita nos ocupa el mercado de carbono, pero en realidad no lo es. O sea, en realidad es una forma para facilitar el cumplimiento de la regulación ambiental. Y eso es tal vez lo que nos debería de preocupar más a nosotros como gobierno, pero también a la ciudadanía en general. A ver, sí podemos fijar, como nos mandata la Ley General de Cambio Climático, un límite máximo de emisión a cada una de las fuentes de emisión. Pero es como fijar un impuesto, ¿no? Raso, y decía yo, parejo a todo mundo. Pero la verdad es que, pues, las circunstancias individuales, así como en el pago de los impuestos, son importantes también en el contexto de los emisores, ¿no? Hay emisores con muy buenas rachas productivas y económicas, y hay fluctuaciones en los mercados, adecuaciones que a veces no permiten que los particulares o los industriales puedan cumplir. Entonces tiene que haber mecanismos de ajuste. Lo que hemos nosotros decidido es que antes de fijar esos límites de emisión en el sector industrial, pues vamos a establecer los mecanismos que les permitan con más facilidad poder cumplir estos límites de emisión que están mandatados en los cálculos que nosotros hicimos para nuestros compromisos en el Acuerdo de París. Entonces, ese es el sentido de los mercados de carbono para las políticas climáticas en nuestro país. Sí es un tema que tenemos que abordar lo más rápido posible, en virtud de que, como les decía, pues ya tenemos un modelo, el de la aviación, que es a su vez, digamos, un modelo diseñado con base en las experiencias, pues, europeas, norteamericanas y asiáticas de mercadeo, ¿no? Y pienso yo que ya es una tendencia, ¿sí? Es algo así como, pues, si ya existe el auto eléctrico, nuestra industria automotriz pues debe de empezar a visualizar cómo va a incorporar el auto eléctrico, qué tecnologías es necesario tener, no solamente para producirlos, sino también para que estos autos eléctricos puedan operar, o sea, podamos tener infraestructura que permita cargarlos, que les dé mayor autonomía, que les permita a su vez ser reparados. Entonces tenemos que empezar a visualizar esto como país, y eso es precisamente lo que vamos o lo que hemos estado haciendo desde que nosotros mandamos nuestros compromisos, porque ahí se nos pidió que dijéramos si íbamos a utilizar instrumentos de mercado, y nosotros dijimos sí los vamos a utilizar, porque habíamos visualizado esa como política. Entonces yo celebro que aquí en el Senado estemos precisamente platicando estos temas. Me voy a ir a otros detalles después en el panel 1, disculpen que no entre a contestar directamente algunas de las interesantísimas preguntas que nos plantean los senadores. Creo que ellos han puesto muy claro el espectro de inquietudes, de argumentos, de temáticas que es necesario abordar al hablar de los mercados de carbono, y el panel pues va a dar respuestas, estoy seguro, a todos estos cuestionamientos. No va a dar recetas, pero sí nos va a permitir reflexionar e ir avanzando en esta agenda. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, agradecemos al representante de la Semarnat su exposición. Tiene a continuación la palabra la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, doctora María Amparo Martínez.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Para mí también es un gusto estar nuevamente en el Senado, en donde siempre nos están ofreciendo la oportunidad de una discusión multidisciplinaria, amplia, muy franca, sobre temas que evidentemente cada vez tenemos que trabajar más entre todos, entre los diferentes niveles de gobierno, entre los diferentes sectores. Nosotros vamos a participar como INEC en la parte de la discusión sobre implicaciones del mercado de carbono o de los instrumentos de mercado de carbono para la reducción de emisiones. Entonces ahí ampliaremos un poco esto. Yo quisiera tratar solamente de 3 puntos como saludo y más bien en reflexión a lo que es este foro, este panel. Porque una de las cuestiones más importantes que nos plantea en general los temas ambientales, pero en particular el cambio climático, es esta necesaria transversalidad en todos los temas que toquemos. La parte lo que juega, la parte que juega el conocimiento en el éxito del uso de distintos instrumentos. Cuando estamos hablando del mercado, si bien hoy seguramente será todo el día una discusión muy especializada sobre los distintos instrumentos y formas de aplicarlos, no hay que olvidar que para que puedan ser exitosos necesitan tener una base que tenemos que desarrollar también junto con otros sectores. Por ejemplo, el hablar de un mercado de carbono sin tener en cuenta los inventarios de emisiones de cada país, sin irlos mejorando cada vez más, tenemos que tener un conocimiento cada vez más certero de las fuentes de las emisiones, de los sumideros. Tenemos que conocer, que tener un ordenamiento ecológico, un ordenamiento territorial que nos permita saber en dónde podemos estar haciendo estos intercambios o planeando incluso de manera creativa cómo podemos el abordarlos. Me parece un primer punto muy importante, o sea, el conocimiento de otro tipo de áreas para incluso poder abordar exitosamente instrumentos económicos. Otra es la colaboración intersectorial. Esta también para este instrumento, para muchos otros, pero sobre todo para este, es muy importante. Tenemos que saber qué potencialidades se tiene en el sector ganadero para hacer esto, en el agrícola, por supuesto en el forestal, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las posibilidades tecnológicas. Ya comentaban sobre el de petróleo, el de residuos, en fin, entonces tiene que haber también una muy importante colaboración intersectorial para poder echar adelante de manera más creativa y sobre todo combinada. Esto es otra cuestión muy importante. Cuando hablamos de los mecanismos que tenemos que seguir, cuando estábamos discutiendo las contribuciones nacionalmente determinadas, sabíamos que tendríamos que ir cada vez más hacia una diversificación. No podemos pensar que un sector o una medida nos va a dar todo. Tenemos que saber cómo combinarlas, cómo hacer las sinergias útiles para poder conseguir estas reducciones a las que nos comprometimos. Y esto sin duda tiene que ver con una gran comunicación y un análisis muy claro de cada sector y en qué momento qué sector puede contribuir más. Tampoco en el tiempo va a ser lo mismo. Nosotros estamos teniendo en el INEC y el sector ambiental una invitación en la que muchos de ustedes han estado. Pues reconozco muchas de las caras que han estado en nuestros diálogos público-privados, en donde estamos viendo sector por sector cuáles son las diferentes posibilidades en instrumentos de mercado, en cuestiones de conversión tecnológica, en distintos tipos de instrumentos y de mecanismos de política que nos permitan avanzar hacia esta descarbonización. Y el tercer punto tal vez sería el que ya también han mencionado, que sería la acción internacional.
una acción aislada, por unas muy buenas ideas que tengamos, si no logramos el que a nivel internacional haya una acción coordinada, precisamente por eso entramos a esta alianza de Carbon Price y a varias otras, porque esto es un asunto global, esto es un asunto en el que no lo podemos arreglar en un solo país, la parte económica, los precios, todo podremos llegar hasta cierto punto, pero evidentemente necesitamos tener una acción internacional muy propositiva, con muchas iniciativas que ayuden a que algunas barreras arancelarias y una serie de limitantes que podemos tener si solo lo hacemos en el país puedan romperse y efectivamente avanzar hacia un mundo en plena descarbonización. Entonces yo diría que estos puntos como que deberían de estar en la base de las discusiones que tengamos durante todo el panel, el conocimiento, la intersectorialidad y la acción internacional, porque nos permitirán diseñar nuestros instrumentos de manera más firme y más robusta. Entonces saludo con muchísimo gusto este panel y pues les deseo todo el éxito en el día. Ya discutiremos más a fondo sobre los distintos temas. Gracias. Muchas gracias a la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático por darnos a conocer las acciones que está emprendiendo este importante organismo. Bien, hace uso de la voz la secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático, senadora Luz María Beristain Navarrete. Muy buenos días a todos. Celebro que el día de hoy se lleve a cabo esta reunión de suma importancia, muy trascendente. Como siempre, la senadora Silvia Garza, presidenta de esta Comisión de Cambio Climático, pone en la agenda del Senado de la República este tema que es el número 1. Creo que ninguna otra comisión podría existir si nosotros no trabajamos de manera seria y permanente para frenar y abatir estas consecuencias tan negativas que han generado este deterioro ambiental tan grave y que, como bien aquí se dice, no podemos quitar el dedo del renglón y seguir luchando para frenar esta posibilidad de un mayor calentamiento global. Y sobre todo, como aquí ya bien se mencionó, estamos próximos a la próxima COP, que será en Alemania, y pues México debe de llegar con este registro, registro que se está tratando de implementar, y es por ello que para que sea exitoso el camino de México en el tema de bonos de carbono, pues es necesario que nuestro país cuente con este sistema claro de medición de contaminantes bajo estos estándares internacionales, así como mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas paralelamente. Y bueno, es por ello que presenté en el Senado de la República diversos puntos de acuerdo, avalados aquí por la senadora Silvia, para que Semarnat nos informe del estado actual del Registro Nacional de Emisiones, del RENE, y con ello dar seguimiento a los actores que deben publicar las emisiones de gases, como dijo aquí Amparo, esta relación de gases de efecto invernadero que generan, estar al día y pendientes de estar monitoreando cómo está este tema, y así encaminar a nuestro país hacia un sistema eficaz que ayude a propiciar una sustentabilidad. Y bueno, así bien, sin más que mencionar, porque es la voz de los expertos la que hoy queremos escuchar, y la voz aquí de la Semarnat y de todos los que deseen participar, esperemos que esta reunión sea muy productiva y salgamos de aquí con acuerdos muy, muy concretos de cómo vamos a generar estas mediciones para poder llegar a Alemania, sobre todo que nos están esperando y están muy pendientes de con qué vamos a llegar. Ayer sobre todo me habló un grupo de mexicanos que han estudiado en Alemania, que se quedaron a vivir en Alemania, que quieren regresar a México. Un grupo están unidos en un clúster en Alemania y se comunicaron con una servidora para decirme: queremos acompañarlos a la reunión de
la COP21, queremos estar cerca de ustedes, porque nosotros no pudimos estudiar en México, venimos a Alemania, nos gustó acá, nos casamos con alemanas, la mayoría o viceversa, y queremos devolverle a México parte de lo que también México hizo por nosotros, porque también tuvieron su educación inicial aquí. Entonces están muy atentos, hay muchos ojos, y qué bueno que todos ustedes están aquí hoy en el Senado, porque la verdad Silvia Garza es una mujer muy comprometida, es una senadora y bióloga que no deja el tema ni un instante, y gracias a eso en esta legislatura estamos dando un rendimiento más efectivo que en otros momentos. Así es que, pues enhorabuena, vamos a todos a trabajar para que México no se quede a la saga ni rebasado por ninguna otra nación. Gracias. Agradecemos la intervención de la senadora Luz María Berenstein Navarrete. Y bien, es momento de escuchar las palabras de la senadora Marta Palafox Gutiérrez. Muchas gracias. Solamente brevemente decirles a todos bienvenidos a este Senado de la República y agradecer la presencia de esta honorable presidium que, como siempre, con mucha presencia y prontitud y eficiencia preside nuestra compañera Silvia Garza. Este evento resulta de la mayor importancia, toda vez que en la reciente reunión de los países que integran el G20, Estados Unidos no suscribió el compromiso de sumarse al acuerdo del COP21, y quien es uno de los países con mayor emisión de contaminantes. Así también recordar que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y donde este Senado de la República juega un papel relevante, por lo menos en 4 de estos tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático, como son la energía asequible y no contaminante, acción por el clima, unidad de los ecosistemas terrestres y la vida marina. Por ello, el gran reconocimiento a Silvia, porque esta iniciativa para realizar todos estos tipos de eventos, ya lo dijo aquí con mucha exactitud la compañera senadora, es su visión de la realidad que nos da el cambio climático. Y el mercado de carbono es un mecanismo a través del cual las empresas que ya lograron reducir sus emisiones apoyan a través de la venta de bonos a las empresas que les cuesta más trabajo, lo explicaba aquí el señor subsecretario. El establecimiento de esta política seguirá de manera más enfática en el 2018 para que las empresas nacionales e internacionales que inviertan en el país puedan desarrollarse bajo esta dinámica. La implementación de este instrumento del mercado de carbono es uno de los acuerdos que México suscribió en la COP21, celebrada en París, en noviembre 30 al 7 de diciembre del año pasado, y en la Ley de Transferencia Energética. Eduardo Piquero, director de México 2, señala, por ejemplo, que las empresas reciben cierta cantidad de permisos que equivalen a emitir un número determinado de CO2 a la atmósfera. Si una empresa necesita más permisos, tiene que comprárselos a una empresa que le sobran, porque probablemente haya presentado proyectos de eficiencia energética o energía renovable. Indicó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgará una cantidad de permisos a cada compañía, pero que será hasta de un 90% de las emisiones límite. El resto de los permisos los tendrán que comprar a otras empresas. La Semarnat tiene el Registro Nacional de Emisiones, en el cual están los registros de todas las empresas que emiten más de 25,000 toneladas del CO2 por año. Anualmente, cada empresa debe presentar un reporte con sus emisiones que tendrá que ser verificado previamente por un auditor externo. En función de esta verificación y este número se otorgará el permiso de la emisión. Se dice que algunas maneras para reducir las emisiones de contaminantes es la implementación de sistemas de cogeneración de energía, el uso de energía renovable, el uso de transporte más eficiente para mejorar la logística
cambiar los combustibles como gasolina o diésel por gas natural, entre otros. Aquí contamos con expertos que hoy nos darán luz y que seguramente ayudarán a disipar algunas dudas no menores y sobre todo coadyuvarán a establecer una agenda puntual sobre este tema tan importante que debemos llevar al próximo evento mundial sobre cambio climático, sobre todo porque México no tiene muy buenos antecedentes en cuestión con el apoyo internacional que le han dado con el bono verde, como fue comentado, recordará nuestra presidenta Silvia Garza con el Parlamento Europeo, que tuvimos la desagradable comentarios que hicieron en relación con el bono verde que habían enviado a México para combatir precisamente la emisión de bonos de carbono y que finalmente nunca fue claramente comprobado ni disminuido los bonos de carbono. Por eso creo que es muy importante que de aquí salgan propuestas que vayan a posicionar a México en un papel digno, como debe ser, y no a estas alturas apenas iniciar con un tema que para nosotros debiera ser prioritario, básico, sobre todo porque hace 2 años fue decretado o publicado el decreto de la ley de competitividad en nuestro país. Entonces, creo que es el momento de sacar la casta y de poner en blanco y negro este tema que es vital para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Marta Palafox por darnos estas referencias y por supuesto por su participación en este foro. Bien, señoras y señores, a continuación solicitamos a la senadora Silvia Garza Galván proceda a realizar la declaratoria inaugural de las actividades de este foro. Muy bien, pues muchísimas gracias y siendo las 10:06, declaramos inaugurado este foro tan interesante de sistemas de comercio de emisiones, el uso de instrumentos de mercado para el cumplimiento de las metas de cambio climático de México. Enhorabuena y que sea muy fructífero todas estas ponencias y debates. Muchas gracias por asistir. Buenos días. Muchas gracias. Solicitamos a nuestro presidium sea tan amable de ponerse de pie para llevar a cabo la fotografía conmemorativa de este encuentro. Aquí junto al banner, podemos juntar los banners. Si nos ayudan nuestros compañeros a acomodar un poquito las sillas para que ellos salgan en primer plano.